Gracias, buenos días, presidenta. Estefania Ochoa de ADN 40. Usted apoyó la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, sin embargo, este fin de semana se registran varios incidentes en este tenor del traslado de los camiones, incluso se quemaron algunos camiones enteros con ayuda humanitaria. ¿Usted considera que esto abona a llegar a la pacificación en este país ante este conflicto político? Gracias. Mire, nosotros tenemos muy claro que tiene que buscarse una salida pacífica, negociada, en el caso de Venezuela. Nosotros nos estamos ciñendo a lo que establece la Constitución, lo he repetido muchas veces, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Es un tema que polariza, hay posturas de un lado y de otro. Nosotros nos ajustamos a que se respete la voluntad de los pueblos y que se busque solucionar los problemas de manera pacífica. Solución pacífica, dice nuestra Constitución, de las controversias. No queremos violencia en ninguna parte. Nosotros somos partidarios de la no violencia, pero no puedo opinar más porque está muy polarizado. Yo lo que considero es que lo mejor es el diálogo, lo mejor es alejar la tentación del uso de la fuerza, que se busque una solución diplomática. Hay muy buenos diplomáticos. Para preguntarle, hoy se da a conocer que la banca de desarrollo prácticamente está detenida, Nafin, Bancomex, todos estos bancos, han salido funcionarios que están deteniendo la operación en la entrega de créditos por temas de autoridad. Preguntarle cuál es su opinión y una segunda pregunta con referencia a la película Roma, si la verá, pero también si su gobierno va a enviar al Senado la ratificación del convenio 189 que tiene que ver con trabajadores domésticas. ¿Con trabajadores? Trabajadoras domésticas, para derechos de… Sí, desde luego, sin duda. Eso es parte de nuestra propuesta. Ya es un acuerdo que se tiene, incluso hablamos de eso con el presidente de la Organización Internacional del Trabajo. Lo otro es… Desarrollo, señor. Sí, se está trabajando, nos estamos preparando para que se apoye el crecimiento económico con la banca de desarrollo. Queremos que funcione bien el gobierno, pero queremos acabar con la corrupción y terminar con los privilegios. Entonces, ahí vamos poco a poco. Por ejemplo, se acordó, y esto es muy importante, de que ya no se va a entregar dinero a ninguna organización social, ciudadana o de la llamada sociedad civil. El dinero del presupuesto ya no se va. Con el director Alfonso Cuarón le llamó por teléfono. No. Él ha sido una de las personas que ha mostrado su apoyo a su llegada al gobierno y por otro lado, él dijo en algunas entrevistas que Roma mostraba que México es un país profundamente racista y quisiera saber si usted comparte esta visión. Totalmente de acuerdo con él. O sea, en México todavía, desgraciadamente, hay mucho racismo.
y lo abrazo desde aquí y lo felicito. Y anoche ya no pude porque… Hola, presidente. Carlos Carabaña, de México.com. Verá, 3 preguntas. La primera, las asociaciones y vecinos en la zona de Cuautla mantienen un plantón frente a los últimos 140 metros del acueducto de la planta. Querría saber qué plan hay para convencerles y qué va a hacerse en caso de que, como nos han dicho a nosotros, no quieran levantarlo. Luego, hace un par de semanas, usted anunció la moratoria de 10 años para los funcionarios que hubieran estado dentro de su gobierno para que lo pasaran a la función privada. Querría saber cómo funcionaría en el caso exacto de Alfonso Romo o Torruco Márquez, que son gente que tiene intereses empresariales bastante conocidos. Y luego ya una última. La semana pasada pasó una parte de la Guardia Nacional y hace un par de semanas supimos de la muerte de una persona en Tamaulipas por disparos del Ejército. Desde abril de 2014 no se publican desde la Secretaría de Defensa Nacional civiles muertos y heridos en enfrentamientos con el Ejército. ¿Van a volver a publicarse esas estadísticas? Sí, mire, vamos a estar informando constantemente. Desgraciadamente hay todavía violencia, estamos haciendo todo un esfuerzo para conseguir la paz y pierden vida, pierden sus vidas pues ciudadanos y también militares. Entonces, esto es muy triste que suceda, pero el propósito es que se vaya serenando el país con toda la política de bienestar y con más profesionalismo, con coordinación, con lo que estamos haciendo de atender este asunto todos los días. Entonces, pensamos que vamos a ir resolviendo el problema. ¿Pero volverán a publicarse las cifras de Sí, civiles sí, heridos desde muertos? luego que sí, porque tenemos que hacerlo. Nosotros no vamos a reprimir al pueblo, no vamos a usar al ejército para reprimir al pueblo. No van a haber masacres como existían, que por cierto no sé si se publicaban, pero bueno, nosotros sí tenemos que estar informando constantemente sobre todo. Acerca de la conexión para el funcionamiento de la planta, primero fue esto, la consulta. Vamos todavía a resolver asuntos legales porque hay interpuestos amparos y tenemos que esperar que las autoridades competentes resuelvan sobre estos juicios y vamos a seguir trabajando, convenciendo, persuadiendo. Gracias, buenos días. A partir de los resultados de la consulta, presidente, de estos juicios que todavía están a nivel del amparo, ¿cuándo entraría ya en operación esta termoeléctrica? ¿Cuándo ya se estaría generando este ahorro? Esto por una parte. El cálculo en promedio, ustedes, ¿qué pronostican? Hay que verlo, nos vamos a reunir para hacer una evaluación, ver qué se tiene como pendiente, porque esto, si ustedes recuerdan, va acompañado de programas de desarrollo, de revestir canales para que no haya pérdida de agua, de tratamiento de agua, de apoyo con proyectos productivos a campesinos, con la disminución de la tarifa de energía eléctrica en Morelos y en Tlaxcala y Puebla, por donde pasó el gasoducto, y la parte jurídica, o sea, ver los amparos que están vigentes, cuándo se terminan de liberar. Entonces, todavía vamos a
definir una ruta para tener lo más pronto posible la posibilidad de que la planta opere. ¿Este mismo año o para Sí, el próximo? mire, si la planta no opera, se pierden, entre otras cosas, entre otros recursos, otras cantidades, alrededor de 4,000 millones de pesos al año. Entonces, tenemos que apurarnos. Había en los gobiernos pasados una especie de indolencia, por decir lo mínimo. No les importaba. Imagínense si es dinero de todos los mexicanos, lo que se les paga a los que tienen los contratos de los gasoductos que están detenidos por conflictos, 500 millones de dólares al año. A ellos ni les importa, porque la Comisión Federal de Electricidad les tiene que estar pagando con dinero de los ciudadanos, pero es muy irresponsable no hacer nada, cuando menos que la gente sepa cómo están las cosas. Esto ni enterada estaba la población de que estos conflictos existían, no se garantizaba en México, y ese es otro tema interesante. Gracias, presidente. Hay un tema ahí con la inversión china en México sobre el Tren Maya. ¿Cuál ha sido la plática que ha tenido su gobierno con los inversionistas chinos para que pudieran participar en la construcción de este proyecto? Ya que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dejó muy mal parado al país con la suspensión del tren y se tuvieron que pagar millones de dólares por suspender la obra. ¿Cuáles han sido las pláticas para que su gobierno invite nuevamente a esta comunidad y participe en este gran proyecto? Y hay otra pregunta después de que me conteste, por favor. Sí, vamos a convocar a la construcción del Tren Maya. También pensamos que en 15 días, un mes, ya tenemos las bases para la licitación. Ya se llegó a un primer acuerdo de que va a tener financiamiento público y privado, que vamos a construir en 4 años los 1,500 kilómetros, que ya tenemos sin problema liberados alrededor de 800 kilómetros de derecho de vía. Entonces ya estamos trabajando en eso y van a hacer licitaciones públicas para empresas nacionales y extranjeras. Pero ¿cómo ha sido retomar y convencer a los chinos? Porque rechazar una inversión de esa naturaleza deja mal parado al país. Hoy, ¿cómo ha sido el diálogo? Con mucho respeto para todos los gobiernos. Afortunadamente, tenemos ofertas de inversión de gobiernos extranjeros para todas las obras de infraestructura que se van a realizar. O sea, no nos va a faltar dinero, porque hay mucho interés en invertir en México. Yo les comentaba la vez pasada que inicialmente el gobierno de Estados Unidos había aprobado una inversión para México de 2,000 millones de dólares y de 2,400 millones de dólares, y aumentaron 2,000 más.